Hola Leandro, ¿cómo estás? Bueno, gracias por haber venido. Estamos acá inaugurando el ciclo Pinta Debate, así que por eso la pinta y por eso poder empezar a charlar un poco. Bueno, en principio la idea era poder comentar una reflexión. Dios, se habla mucho de cómo se vienen radicalizando las derechas, aparecen... Brindemos primero por Brindemos el tema de hoy. primero. Birra sin gas. No, Estamos... salute a todos. Bueno, vamos. Vamos, ahora un poco mejor. No, se habla mucho de cómo se están radicalizando las derechas, aparecen fenómenos como Vox en España, bueno, Trump, Bolsonaro, partidos neofascistas en Europa. Y de alguna manera hay cierto consenso en decir que logran de lo discursivo pararse como ciertas derechas a veces antisistemas, outsider, y conectar con algunos valores muy propios del siglo XXI. ¿Cuál es tu primera reflexión? ¿Ves que eso realmente es así o son más bien derechas que si bien siguen dentro del sistema, no pueden construir otros repertorios? Uno podría decir a simple vista que el liberalismo clásico siempre estaba a favor de la ampliación de derechos, uno estuviera o no de acuerdo, por lo menos derechos civiles y políticos, y pareciera que esta suerte de nuevo liberalismo es reaccionario ante cualquier tipo de ampliación de derechos, sea hacia las mujeres, sea hacia los sectores populares. El tema de la igualdad parecería ser un eje central. ¿Cómo estás viendo este fenómeno? Bueno, primero yo creo que hay que identificar el malestar en la sociedad, que tiene distintas facetas. Hay un malestar material, hay un malestar psicológico, hay un malestar difuso que se traduce en angustia, donde la gente no puede poner en palabras qué es lo que le pasa, pero se siente disconforme. Y esto creo que tiene que ver con la crisis de dos instituciones que son muy tradicionales para nosotros, que son el Estado de Bienestar y la democracia liberal. Y una tercera crisis, que es la del sistema de partidos tradicionales, que no logran explicar ni lo que sucede, ni darle respuesta a estas demandas, ni imaginar el futuro. Entonces, en este contexto, me parece que la derecha se libera de algunos prejuicios para animarse a decir cosas que hasta hace muy poco tiempo daban vergüenza, y que lo hacen con la inteligencia de quien sabe que está diciendo algo que es provocador y que lo que busca es generar una suerte de contracultura en un guiño hacia la juventud que le trata de encontrar explicaciones a esos malestares, ¿no? Entonces, es un fenómeno que no nos atraviesa solamente a nosotros, que sino por lo menos atraviesa Iberoamérica, y que creo que tiene su origen, su primer origen en realidad, en la carencia de creatividad, de imaginación de la izquierda y en cierta actitud derrotista de la derecha tradicional. Entonces, gobiernos que gestionan la crisis pero que no la pueden resolver, que se parecen muchos unos con otros, aparecen problemas sociales que la política tradicional no ve, el sentimiento de antipolítico que recurrentemente aparece cada vez que tenemos algún tipo de tensión de esta naturaleza, se manifiesta de una forma contracultural, es tomado por un sector de la derecha que se sintió pelotudeado por una izquierda hegemónica hace 5 o 6 años atrás, y entonces se manifiesta de forma más violenta. Para traducírtelo incluso en términos locales, yo creo que del 2010 al 2015, en ese primer lustro, hay un sector de la juventud argentina que se politizó por izquierda, desde la muerte de Néstor hasta la derrota de Scioli y la victoria de Macri, que avanzó en una agenda muy progresista y lo hizo con la sensación que se podían dar batallas que hasta hacía muy poco tiempo eran impensadas. Y mientras nosotros avanzamos en esa construcción y en esa deconstrucción y en esa construcción, porque se deconstruyeron un montón de prejuicios, de estructuras, tanto simbólicas como discursivas como materiales, un sector de la sociedad argentina que interpretó eso como un proceso violento y agresivo. O sea, nosotros, por ejemplo, decíamos, los argentinos no expresan ni a las chicas ni a los que se sienten ni varones ni mujeres, ¿no es cierto? Así que a partir de ahora se dice les argentines. Y había gente que decía, vos me estás obligando a mí a decir eso, porque en realidad la Real Academia Española no dice eso, y el lenguaje inclusivo en realidad esconde tu visión autoritaria de la realidad.
Al principio esos pibes les costaba decir que se sentían incómodos, lo empezaron a decir en algunos foros, de repente empezaron a utilizar la ironía para comunicar, de repente se dieron cuenta que eran más de uno, empezaron a activar políticamente y en toda Iberoamérica empezaron a aparecer cuadros de derecha con discursos contraculturales. A partir del 2015 yo creo que se empieza a dar de manera más acelerada y estamos viendo, me parece, su pico ahora, donde dicen, bueno, hay que ser incorrectos políticamente, la corrección política nos lleva a la policía del pensamiento de la izquierda, estamos viviendo una dictadura progresista, en definitiva ustedes están gestionando esta mierda y no le dan respuesta ni a las demandas de ustedes ni a las nuestras, y empiezan a construir, digamos, con las redes sociales un código de interpretación de la realidad que a los que tenemos una formación más tradicional, digamos, nos empieza a sorprender y de repente nos encontramos inmersos en un nuevo magma de significados contradictorios, donde nuestra principal dificultad es cómo comunicamos nuestros valores y nuestras ideas, porque tenemos la sensación que en el espacio social circulan discursos estructurados sobre lenguajes distintos. Entonces, nosotros hablamos de una manera, pero en realidad eso se decodifica de otra forma y los pibes que están tratando, los influencers de la derecha que construyen sentido sobre sectores que se empiezan a politizar en la segunda ola de politización, que es la que va del 2015 al 2020, utilizan herramientas conceptuales para interpretar la realidad y para generar conciencia que a nosotros se nos escapa. Entonces lo que para nosotros era un chiste pelotudo resulta que en algunos sectores genera, no sé, un montón de compartidos o de views, ¿no es cierto? Y está pasando cosas que la verdad que nos sorprende, porque creo que se fractura el campo social, digamos, ¿no? Y a partir de eso es donde todas estas preguntas empiezan a cobrar sentido. Claro. Sí, ahí por ejemplo hay un resultado muy curioso, veía Le Pen y el frente de Le Pen, que es un frente, bueno, todos sabemos, muy de derecha de Francia, que históricamente nunca había tomado las banderas del LGTB, ¿no? Y las empieza a tomar. Y empieza a tomar la bandera verde también. Y empieza a decir que en la lucha contra los inmigrantes, ¿no? O contra el islamismo, como lo llaman ellos, estamos todos, ¿no? Entonces empieza a decir, hay que tener una bandera verde, el mundo musulmán castiga a los homosexuales y nosotros no. Entonces empiezan a incorporar otras banderas que les eran ajenas. Entonces, hay dos preguntas. La primera, ¿vos ves, sobre todo en nuestra derecha más criolla, que empiezan a incorporar banderas que uno podría decir no eran históricamente de la expresión de las derechas? Y la segunda, vos recién mencionabas el tema de que se genera cierta contracultura. Ahí, ¿cómo ves esta tensión? Muchos intelectuales de América Latina han planteado que si bien los gobiernos progresistas y populares del siglo XXI avanzaron mucho en la distribución de la riqueza, sin embargo, de alguna manera no se ganó lo que comúnmente se llamaba la batalla cultural, ¿no? Que el neoliberalismo no solo era un proyecto económico, sino que también era cultural, y que no, se pudo distribuir la riqueza, pero no se politizó esa distribución de la riqueza, ¿no? Y que de alguna manera los resortes, el monopolio de lo que comúnmente llamamos hegemonía, siguió siendo marcadamente con los valores de la élite conservadora, por decirlo de una manera. Nada, esos dos fenómenos. Si ves que la derecha está incorporando estas banderas, si realmente es así o es un fenómeno excepcional en Francia. Y el segundo es, ¿cómo ves si esta contracultura en un punto puede serlo si uno parte de la hipótesis de que ellos tuvieron el control hegemónico aún en los procesos progresistas? Sí, a la primera pregunta que me haces le respondo que sí. No hay ecofascistas como sí hay en Europa, en la Argentina, pero sí, por ejemplo, hay sectores que eran considerados minorías, oprimidas por la mayoría blanca, occidental y cristiana, que empezaron a correrse de ese eje y a militar en un punto, digamos, más cercano hacia la derecha tradicional. Por ejemplo, sí veo que hay todo un sector de la comunidad gay que se ha radicalizado por derecha. Sí veo, por ejemplo, que hay un sector de la colectividad judía que en la Argentina históricamente ha sido muy progresista, que se ha radicalizado por derecha. Hay otras banderas que son tradicionales de la izquierda, además de la diversidad cultural, religiosa y sexual, digamos que todavía no han recorrido ese camino, esperemos que no lo hagan. Básicamente el tema de la discusión hasta ahora ecológica me parece que sigue estando más cercana a las coordenadas de la centroizquierda, de la izquierda democrática, que de la centroderecha, de la ultraderecha. Pero eso es una novedad
que nos está pasando y que, como casi siempre ocurre, digamos, nosotros intelectualizamos una vez que sucedió. Rara vez nos damos cuenta, mientras las cosas suceden, que hay algo que está cambiando de fondo. Bueno, históricamente, el caso de la BOVE, por ejemplo, tengo mi familia materna judía, digamos, era progre, ¿no es cierto? Sí, sí. Y hoy tenés miembros de la colectividad que están muy a la derecha. No estamos hablando de un pensamiento republicano o conservador, estamos hablando de un pensamiento reaccionario. Igual es una generalización, pero hay algo que está cambiando. Segundo lugar, creo que el problema que nosotros estamos teniendo en términos de la conceptualización de la realidad es que la agenda de la derecha creo que es más específica que la agenda de la izquierda. Nosotros tenemos un compendio de buenas intenciones y de algunas ideas. Ellos tienen un compendio de proyectos de ley, de políticas públicas, tienen una cosa mucho más clara alrededor de unas ideas que son muy concretas, digamos, que puede estar de acuerdo o no, pero que se identifica muy fácil. De hecho, creo que una de las características que está asumiendo la derecha es la hipersimplificación del conflicto social, entendiendo que hay problemas. Por ejemplo, te dicen, la inflación es sencillo de resolver, es un fenómeno monetario. Dejás de emitir y se acabó la inflación, ¿no? Entonces, ¿y cómo se comprueba eso? Fíjate cómo emiten ahora y hay inflación. Pero bueno, en la Argentina, si vos, digamos, vas a decir que entendés de la inflación porque anticipás que mañana va a haber inflación, no entendés nada, porque ya sabemos que la inflación es un problema estructural que hace muchos años viene sucediendo en nuestro país. La pregunta es cómo logramos construir una economía sana que pueda ser estable y que garantice la distribución.